Primero saludarlos, por supuesto. Me alegra mucho que, que hayan estado con nosotros durante las últimas 2 semanas, y cuando hablo de nosotros es con todo el equipo que formuló este módulo. Espero que haya sido un módulo muy agradable, de preguntas, de conocimientos, de habilidades, de competencias, también de discusiones y por supuesto de reflexiones que hacen parte, por supuesto, de cualquier proceso educativo y pedagógico en el que nos podemos encontrar. Hoy, como nos comentaba Lady, buenas tardes, gracias por la introducción y por supuesto, haber acompañado durante todo este tiempo también a todos los ponentes y las ponentes que estuvieron con nosotros en diferentes temas que, por supuesto, son muy interesantes y temas que esperamos lleven ustedes a las siguientes fases y a los siguientes módulos que se van a presentar. Todo el programa está pensado literalmente para que ustedes puedan aprovechar el conocimiento, aprovechar la experiencia, aprovechar la reflexión, aprovechar las herramientas, algunas de tipo teórico, que nos permiten, por supuesto, comprender de una forma más profunda todo lo que significa el voluntariado en sus dimensiones y en todos los aspectos que hemos presentado, pero también una serie de reflexiones y de conocimientos que sean muy prácticos para poder acercarnos a esas iniciativas, al trabajo que ustedes van a hacer, por supuesto, más adelante con la promoción de la tercera edad, que es muy importante, que es el foco central de todo el proyecto. Entonces, primero, agradecerles su participación, felicitarlos, porque no ha sido un módulo fácil, dado que hay unas exigencias de tiempo, de trabajo, y una serie de retos y de ejercicios que hay que complementar. Hoy vamos a estar Andrea Mora y yo en este módulo. Yo voy a hacer la primera parte de una contextualización de un par de ideas que quiero presentarles y compartirles, y Andrea ya se va a centrar más adelante en lo que sería el concepto de justicia social como tal. Yo pienso que no es accidental y cuando hicimos con toda la intencionalidad de este módulo, no es accidental que terminemos con el tema de la justicia social, dado que este tema, por supuesto, es el que de una u otra manera nos convoca como voluntarios y como ciudadanos, y ciudadanos no solamente ciudadanos de nuestros espacios propios en nuestro contexto, pero lo que podríamos llamarnos como ciudadanos del mundo, ciudadanos latinoamericanos cruzando fronteras y cruzando en diferentes lugares y diferentes culturas. Y creo que el tema de la justicia, por supuesto, como decía anteriormente, la justicia social será parte de lo que hablará más adelante Andrea, pero el concepto de justicia es supremamente importante, no solamente transversal a las humanidades, las ciencias sociales y la sociedad en general, pero cuando hablamos de voluntariado hay un énfasis muy interesante, no solamente en la aplicación directa, y ya hablaremos un poco de las diferentes dimensiones o los tipos de justicia que se trabajan en la sociedad y en el pensamiento de las humanidades y el pensamiento occidental, pero sobre todo porque en el voluntariado la justicia es un valor, y es un valor porque es un principio también desde donde parte el trabajo voluntario. En otras palabras, en muchos momentos la justicia es la inspiración de donde el voluntario y la voluntaria y los colectivos de voluntariado se inspiran para poder motivarse y seguir adelante con los trabajos que hacemos, las actividades que hacemos, las iniciativas. Entonces, en ese sentido, el concepto de justicia, y no estamos hablando de justicia social, no solamente es un conjunto de valores esenciales, pero son la base de la colectividad. Y esto es un poco, es interesantísimo, el concepto es muy interesante, es muy complicado, y cuando usamos expresiones como eso fue injusto o eso es una injusticia, pues lo que estamos haciendo como ciudadanos y como personas es literalmente regresando inconsciente o conscientemente a una serie de valores y principios con los que creemos que el mundo debe ser. Y voy a poner énfasis en esa categoría de debe ser, porque en ese deber ser del mundo y de la sociedad es cuando empezamos a hacer juicios de valor acerca de cómo es la vida, cómo es el mundo
y por supuesto cómo son las relaciones en las que interactuamos constantemente. Entonces, si tenemos muy claros en el voluntariado como parte de la sociedad, como una acción que hace y que complementa, fortalece y amplíe la acción misma de la sociedad y los proyectos de acción en favor del bien común, entonces lo que hacemos con la justicia es que traemos a discusión como pilares en los que nos podemos centrar para poder motivarnos y pues seguir adelante con nuestras acciones. En ese sentido, el voluntariado del que estamos hablando nosotros, y por supuesto en las diferentes dimensiones de voluntariado hay diferentes énfasis en los valores, el concepto de justicia es no solamente ese conjunto de valores, pero el concepto de justicia también se sitúa sobre los valores como el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Y esos 4 valores, por supuesto, como para todos nosotros, son valores en los que se fundan los estados y las democracias. Entonces, cuando hablamos de una injusticia o hablamos de un acto injusto y hablamos de lo que debería ser la justicia, estamos retomando y estamos, digámoslo de esta manera, vivificando claramente unos principios democráticos, políticos que conforman el Estado y que permiten que los estudiantes, los individuos, las personas, los voluntarios y todas las personas que forman el Estado se sitúen sobre esos valores, el de la justicia, el respeto, la igualdad y la libertad. En ese sentido, en un sentido formal, pasamos también de la justicia como un concepto que nos inspira y que nos lleva a una justicia también que es una serie de normas, una serie de principios, ya no son valores solamente como los valores culturales, pero ahora son principios y son como reglas por los que los individuos actuamos en el mundo. Entonces, cuando algo sucede, cuando nos sentimos que alguien fue injusto con nosotros, también estamos diciendo que esa persona, o si nosotros fuimos injustos o injustas frente a alguien más, esa persona nos está diciendo, tú has quebrantado las reglas y las normas por las que tú vives en la ciudad y el acuerdo que tenemos en la sociedad para poder, por supuesto, interactuar de una manera justa, equitativa, respetuosa y llamada bajo sus principios. Entonces, más que un acercamiento desde el voluntariado al concepto de justicia y más adelante al concepto de justicia social como una de las dimensiones o los tipos de justicia, pienso que es importantísimo que comprendamos y podamos tener una discusión y un diálogo acerca de esa base fundamental de la democracia y esa base fundamental que va más allá de los valores, pero que también se convierte en una base ética y moral de los individuos en las relaciones que tenemos como ciudadanos. Entonces, en ese sentido es importante como cumplir con eso. Lo segundo es que el concepto de justicia siempre está ahí como latente, como siempre está como presente, digámoslo de una manera muy coloquial, de pronto está en el inconsciente de nuestras acciones y nuestros comportamientos y en la interacción que tenemos con otras personas. La justicia, diría yo que la justicia como que se acciona, es como un dispositivo que se acciona en el momento en que existe una injusticia. Entonces, la justicia es una reacción, o sea, cuando decimos usted fue injusto y clamamos por justicia, es una reacción frente a lo que consideramos, los valores y las normas que consideramos en los que los seres humanos podemos vivir en un estado de convivencia armónica, tranquila, libre, justa, equitativa y por supuesto en términos de solidaridad. Entonces, claro, cuando hablamos de justicias o los tipos de justicias, empezamos a mirar las dimensiones en las que los seres humanos nos interactuamos y creamos diferentes valores para poder hablar de los tipos de justicia. El concepto de justicia está también basado en el colectivo, en el bien común. Entonces son como 3 pilares importantísimos que conforman ese concepto de justicia. Como decía anteriormente, está todo el concepto de justicia desde los valores culturales, valores sociales, políticos, ideológicos. Están las normas por las que vivimos los seres humanos y lo que sostiene y lo que permite ese concepto de justicia, por supuesto, es el bien común, el bien colectivo.
como el fin último de lo que hacemos como seres humanos y cómo contribuimos en la sociedad. Los estados actuales, los estados contemporáneos, modernos en los que vivimos, por supuesto están todos basados en el bien colectivo y en el bien común. Y es una mediación constante entre las desigualdades, la falta de equidad, o la falta de respeto, o la falta de libertad, y en ese momento en que encontramos esas rupturas frente a las normas y los valores, inmediatamente la justicia se acciona, y por supuesto también la justicia tiene sus mecanismos y sus instrumentos para poder mandar mensajes donde no hay una repetición frente a esas acciones. Lo más claro, lo más evidente es cuando tú irrumpes una norma, un principio con el que tú vives. Por supuesto, la justicia pues tiene un sistema legal, un sistema penal, etcétera, etcétera, donde te dice tú tienes una consecuencia por esa acción que cometiste que va en contra de las normas. Curiosamente, y esto ya es un poco de teoría política, curiosamente en la sociedad muy pocas veces reconocemos o premiamos constantemente las buenas acciones. Se presupone que si tú actúas de manera justa, actúas de manera equitativa, actúas con respeto y actúas a favor de la libertad como esos valores principales de la justicia, pues no tiene el Estado no está reconociéndote constantemente, hoy fuiste respetuoso, hoy fuiste equitativo, hoy lograste tratar a la gente con igualdad y con respeto. La sociedad no te dice eso. Pero el mensaje es que si no lo haces, inmediatamente la justicia se acciona y hay una consecuencia que puede ser, hay una penalidad, hay una multa, etcétera, etcétera, ¿verdad? Hay una consecuencia por haber irrumpido y haber fracturado un poco ese bien común que está basado en esos valores. Entonces, diferentes sociedades, por supuesto, siempre están muy pendientes de mantener un balance entre las recompensas y podríamos llamarlo de pronto, el reforzamiento del comportamiento que conduce a esos principios de la justicia, y a la vez también está muy pendiente de hacer saber al público y a la gente que hay una consecuencia directa sobre aquellos actos que van en contra del bien común. Entonces es muy importante que podamos, por supuesto, reconocer esos tres pilares muy interesantes y muy esenciales para el concepto de justicia: los valores, las normas y, por supuesto, el bien común. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ya con ese contexto, empezamos a pensar nosotros, por supuesto, en un voluntariado, en un concepto de ser voluntario, de un proyecto voluntario, que, como les decía anteriormente, nace, se motiva, se alimenta de este concepto de justicia. Por lo general, los proyectos de voluntariado que conocemos en diferentes países están muy de la mano de preservar y de practicar esos valores a través de acciones que, como lo hemos hablado seguramente y lo han hablado ustedes en otras sesiones, acciones que están por fuera de la lógica de la remuneración monetaria por las acciones que se hacen. Entonces, cuando uno habla de un voluntariado, hay un nivel muy interesante de altruismo, hay un nivel de solidaridad, hay un nivel de compasión que consideramos también normas y valores que indirectamente, y a veces de manera muy directa también, contribuyen a ese estado de justicia, como un estado neutral en las que se está trabajando constantemente frente a los valores y las normas que promueven esos valores de equidad, respeto, igualdad y libertad. Entonces, ¿qué pasa? En el momento en que interactuamos con el voluntariado de una forma u otra es una forma de hacer justicia, es una forma de recordarle a la sociedad la necesidad de reforzar, de afianzar, de ampliar y de fortalecer esos principios de la sociedad donde no hay necesidad, donde no se espera una remuneración o no se espera una forma de agradecimiento directo frente a lo que se hace. El voluntario y la voluntaria con sus proyectos simplemente hace lo que tiene que hacer, hace porque está convencido que esa acción voluntaria contribuye a ese bien común y no espera pues una felicitación. Por supuesto, hay reconocimientos, hay diferentes maneras en que la sociedad constantemente nos está recordando que esas acciones son importantes, pero ninguna de esas
el reconocimiento no es necesario para que la acción exista. Voy a ilustrar esto con un ejemplo. Hay una organización mundial que se llama el Día de las Buenas Acciones. Ese Día de las Buenas Acciones tiene, por supuesto, una acción, una parte de la Organización Mundial, trabaja en Latinoamérica, y hace unos años estuve yo en una conferencia, literalmente fue en Lima, en Perú, donde pues se presentó un poco acerca del voluntariado, desde una conferencia acerca del concepto de altruismo, de la solidaridad como un derecho versus como un deber. Y en ese evento era muy interesante porque el concepto de las buenas acciones, de la buena acción, está siempre derivado de la identificación de esos lugares donde el Estado, de una u otra manera, no alcanza a, no logra o no ha logrado todavía reparar ciertas injusticias y ciertos males que existen en la sociedad. Pero lo más curioso es que la dimensión del Día de las Buenas Acciones es literalmente casi infinita. De ninguna manera se puede definir una sola acción como la acción buena en el Día de las Buenas Acciones, sino que lo que se está tratando de crear es que todos los días se pueden hacer buenas acciones y las buenas acciones se conviertan como un hábito de los individuos, de los ciudadanos. En otras palabras, creo que hay una frase muy coloquial que de pronto aplica en nuestro idioma español y en nuestra cultura, que es haz el bien sin mirar a quién. Y de ese sentido hay una dimensión de la justicia muy interesante, porque la justicia ya no es simplemente reaccionar frente a las cosas injustas que suceden o las acciones injustas, sino que es simplemente como crear un hábito en la que tú colaboras, contribuyes, participas y estás haciendo constantemente el bien. ¿El bien qué significa? El bien significa también lo justo. El bien también significa trabajar en pro de el respeto, la equidad, la igualdad y la libertad. Entonces, el Día de las Buenas Acciones, que es una acción voluntaria, porque no hay un imperativo moral que te esté diciendo esto es lo que tienes que hacer, se adhiere, por supuesto, al concepto de justicia, desde donde ya la norma no es el derrotero o el criterio por el que vas a ser juzgado como injusto, pero la norma es lo que haces constantemente para poder ser juzgado, no es juzgado, pero para poder ser llamado como una persona que es justa. Entonces, es interesante que la justicia se mueve como en dos aspectos, ¿no? Desde lo injusto hacia lo justo, y desde lo justo hacia un poco lo más justo, por decirlo de esa manera, por reafirmar estos valores y estas normas en las que estamos hablando. Y el ejemplo del Día de las Buenas Acciones nos permite, por supuesto, crear una serie de hábitos de comportamiento, hábitos de acción e interacción con otro, que no están mediados por la posibilidad de reparar las injusticias, sino que están mediados simplemente por la forma en que podemos reafirmar y podemos fortalecer las acciones que contribuyen, por supuesto, a estas normas de las que estamos hablando. Entonces, pues ese es como el primer momento de lo que les quería comentar, y quisiera pues en este momento de pronto abrir un poco aquí el espacio para saber si hay preguntas, comentarios, si hay alguien que quiera hacer contar alguna experiencia o poner un poco más en contexto de lo que hemos hablado hasta este momento. Entonces dejo el panel abierto, por supuesto, para oír algunos comentarios o para leer algún comentario que pase que esté en el chat. Hola, profe, buen día. Hola, Yasmín, ¿cómo te va? Saludos desde Bogotá, ¿dónde estás tú? Bien, gracias, aquí en México. Hola, ¿cómo te ha ido? Muy bien, muchas gracias. Me gusta en saludarte y cuéntanos. Yo tengo una duda pequeña respecto a esto. Mencionaba sobre énfasis en 4 valores del voluntariado, bueno, nada más capté 3. Justicia, equidad e igualdad, y creo que mencionó otro, pero no lo caché. La libertad. Ok. Gracias.
Sí, esos valores son muy interesantes, porque como te decía, son como las normas y los valores que la justicia, que acompañan a la justicia y que crean justicia, ¿no? Cuando interactuamos con otros colectivos y otras personas y actuamos o sea, con el entorno en el que estamos, ¿no? Pero esos valores diría que son como los valores de donde van a resultar las normas y los principios por los que los seres humanos acordamos cómo actuar en el mundo a través de esas normas, con esos principios, a favor de la justicia, ¿no? Ok, sí, claro, muy bien. Muchas gracias. Claro que sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, entonces ahora vamos a movernos un poco más en otra dimensión un poco del concepto de justicia, antes de que lleguemos al concepto de justicia social más adelante, con la intervención que hará, que hará Andrea. Entonces, son como cuatro enfoques de la justicia, y esto es justo desde el punto de vista del derecho, de las humanidades, la ciencia política, en la que el voluntariado también está enmarcado, pero no necesariamente comprometido, y eso no significa que esté excluyendo esas formas de justicia, pero está comprometido también indirectamente con la contribución de la acción voluntaria frente a estos tipos de justicia. Entonces son 4 tipos de justicia: justicia distributiva, ya hablaremos acerca de esa; la justicia restaurativa, hablaremos también de esa justicia; hablaremos también de la justicia retributiva, y hablaremos al final de la justicia social, que es un término, por supuesto, que ya demanda una especificidad conceptual un poco más importante. Esto de la justicia social es tan importante que, y creo que Andrea hablará más de esto más adelante, solamente lo menciono, que hay un Día Mundial de la Justicia Social, ¿no? Donde las Naciones Unidas desde el 2007 o 2010, creo que es la cosa, reconoce un día en la que podemos hacer una alusión a lo que implica ese concepto de la justicia social. El problema, cuando ya hablamos de la justicia en sus diferentes tipos, es que para nosotros poder hablar de justicia en la interacción entre colectividades, entre ciudades que hacen parte de un estado, entre colectivos que hacen parte de un barrio, entre barrios que hacen parte, por supuesto, de una localidad, etcétera, etcétera, y esto se va volviendo un poco más pequeños hasta el punto en que hablamos de justicia entre los amigos, entre la gente que conocemos, entre familias, entre hermanos, padres, hijos, abuelos, abuelas. Siempre hay unas formas en que hay unos acuerdos a los que hemos llegado, no solamente a nivel público, pero también a nivel privado. La justicia a la que vamos a hablar nosotros es una justicia un poco general, ¿listo? No es una justicia donde hay unos acuerdos específicos de ciertos comportamientos que se dan a nivel de grupos privados o de clubes o de organizaciones, sino que hablaremos un poco de una justicia, llamémoslo de esta manera, un poco una justicia nacional o estatal, o una justicia colombiana, una justicia mexicana, una justicia, se habla un poco desde ese punto de vista, porque de todos modos hay unos aspectos de unos comportamientos y unas normas que en cada cultura pueden diferenciar en algo muy pequeño, pero que puede haber esas diferencias. Por el contrario, un problema muy interesante también del concepto de justicia es cuando hablamos de justicia global, porque para hablar de justicia global tenemos que llegar a un acuerdo entre todos los países del mundo. Si todos los países del mundo no estamos de acuerdo con la misma serie de principios y valores acerca de qué es la justicia, no podríamos tener un concepto de justicia global. Y este es uno de los retos más grandes que existen hoy en día en el planeta, sobre todo después de la creación de los derechos humanos, la creación de las Naciones Unidas, es que en unos momentos no hay una legitimidad en que podamos decir esta ley o este principio o esta norma es global, es universal, y hay es un problema muy interesante para aquellos que estudiamos filosofía política y para todos nosotros como ciudadanos
también es un problema. Ese mismo problema se puede traducir, se puede trasladar al concepto de justicia nacional, o justicia peruana, o justicia chilena, o justicia colombiana, o justicia europea, o como quieras llamarlo, porque de una u otra manera tenemos que llegar a un consenso, a un consenso general, universal, donde todos los actores y las personas que están en ese colectivo hacen parte de esas decisiones que se toman. Entonces, lo primero para poder llegar al concepto de justicia, por supuesto, es el consenso, y los valores y las normas de los que yo les presentaba anteriormente, pues son normas y principios que vienen de la tradición política occidental, no son simplemente normas que aplican de manera pues aleatoria, o de una serie de valores que creemos y pensamos que es así. Entonces, cuando hablamos ya de los tipos de justicia, pues es porque se ha llegado a un acuerdo, eso se llama en filosofía política, y ustedes lo han estudiado seguramente, se ha llegado a un acuerdo de un tipo contractual. Hay un contrato social, un contrato político, que por supuesto dice, todos nosotros estamos de acuerdo con esos principios. Y hay unos principios base, y esos principios se pueden ir aumentando. La dificultad comienza cuando tenemos los principios, tenemos las normas, pero no se cumplen. Y en ese momento, por supuesto, tenemos momentos de injusticia, fracturas del sistema judicial, del sistema social, de la Carta de los Derechos Humanos, de las libertades, de las equidades, no se cumplen, y la justicia en un momento sale y dice, aquí hay un problema, y por supuesto utiliza sus mecanismos para poder reparar y poder redirigir y conducir esos comportamientos hacia un lugar justo. Entonces, claro, la primera forma de justicia, o el tipo de justicia, que son, voy a hablarlos de una manera muy básica, esto no es una clase, por supuesto, en derecho, ni mucho menos, pero sí nos interesa saber cómo, de una u otra manera, el voluntariado, en algunos momentos, se adhiere, literalmente se adhiere y comparte, y se vuelve un poco, y aquí hay una palabra muy difícil, es una palabra complicada en el voluntariado, se vuelve solidario hacia ese tipo de justicia. Entonces, por ejemplo, por darte un ejemplo, aquí en Bogotá hay un lugar que se llama, y creo que estoy seguro que de pronto en otros países hay, se llama el Banco de Alimentos. Y el Banco de Alimentos es un programa maravilloso, es un programa que desde el punto de vista social, económico y político en el sentido de que refuerce la ciudadanía, contribuye a que podamos asistir y dar comida literalmente a familias y a colectivos que están en unos momentos difíciles económicamente, ¿listo? O que viven en unos momentos de pobreza, o que hay una situación excepcional que invita al Banco de Alimentos a coordinar todas sus actividades y de una forma muy asistencial, muy importante también, porque es una forma de reparar ciertas formas de problemas de la sociedad, responde dando comida y dando recursos y, por supuesto, asistiendo y contribuyendo al principio de justicia que dice que todos los seres humanos pues tienen un derecho a alimentarse para poder, al final del día, contribuir a su bien común. En ese momento en que el Banco de Alimentos trabaja en pro de estas colectividades, por supuesto el Banco de Alimentos se está adhiriendo y está utilizando como mecanismos unos valores, la equidad, la igualdad y la libertad para los seres humanos. Al mismo tiempo está diciendo, hay que cumplir unas normas en que cada niño, cada adolescente, cada joven, cada persona de la sociedad tiene un derecho a un plato de comida, una comida balanceada con ciertas proteínas, con ciertas proteínas y vitaminas y minerales que le permite preservar y al mismo tiempo contribuir a su bien colectivo y al bien individual. Entonces, esa organización, el Banco de Alimentos, dice, pues no lo dice literalmente, pero lo tiene dentro de su misión, lo tiene dentro de sus principios, lo tiene dentro de la gestión de sus proyectos, es diciendo, tiene que haber una base
de distribución equitativa de riquezas y recursos, donde todos los ciudadanos son beneficiados. Entonces, desde la justicia distributiva, el Banco de Alimentos dice, nosotros distribuimos estas donaciones que nos dan, ellos tienen sus propios mecanismos de recoger comida, alimentos, pues comida quiero decir alimentos, bebidas y ciertas condiciones que van a contribuir literalmente a el beneficio colectivo. Y en ese momento estamos hablando de una justicia distributiva de las riquezas a través de un principio, una norma de distribución equitativa entre los diferentes participantes de la colectividad. Esta forma de distribución de justicia distributiva viene, por supuesto, del pensamiento pues, aristotélico, esto ya los griegos en su filosofía política y social lo habían pensado, pero no hay una unanimidad en la cantidad de los recursos. Entonces ahí hay como una falla de pronto en la justicia misma, ¿verdad? Porque no sabemos, la sociedad misma va a decir cuánto es que hay que darle a esa persona o cuánto se distribuyen los recursos, pero tenemos un problema aún más grande que es a qué le pertenece a quién y por qué, de una u otra manera, ¿no? Esa pregunta es siempre fantástica cuando hablamos, por supuesto, del concepto de justicia, porque desde la equidad tendríamos que saber cuál es el monto exacto en el que se pueden distribuir los recursos, y esa, por supuesto, es una complejidad mucho más grande. Y aquí llegamos, por supuesto, a lugares muy difíciles de delimitar y de definir con precisión, porque, por supuesto, el concepto de equidad en la economía, el concepto de equidad en la política, pues está de acuerdo al esfuerzo. Entonces, si tú trabajas más, tienes derecho a más, si trabajas menos, hazme menos, pero las sociedades en general tienen unos acuerdos, por ejemplo, cuando hablamos de los mercados, las cocinas comunales, cuando hablamos, por supuesto, de estos recursos que el gobierno dice, mira, este es lo que, cuando hablamos de un salario mínimo, por ejemplo, estamos hablando de un acuerdo que la sociedad llega, donde con ese salario mínimo es posible de una forma equitativa, tal vez no justa, pero de una justicia que es, por supuesto, distributiva, donde los individuos con ese salario mínimo pueden tener acceso a lo que el Estado considera que es con lo que pueden comprar para mantener y preservar la vida y el bien común de todos. Entonces, a pesar de que es un concepto que no hay un concepto como tal de justicia, de qué es lo justo y qué es lo injusto, sí hay un acercamiento a la distribución de los recursos. Entonces, muchos proyectos de voluntariado, como les contaba, con el Banco de Alimentos aquí en Bogotá, pues trabaja, se inspira, se motiva y organiza una gestión de todos sus proyectos alrededor de cómo se distribuyen los recursos y cómo para aquellos que no tienen, y la otra pregunta sería ¿por qué no lo tienen? Pero esa pregunta no la vamos a resolver acá. ¿Por qué no lo tienen? Pero podemos contribuir a que el bienestar, desde un punto de vista de los derechos y la igualdad y la equidad, esas personas tengan acceso a comida. ¿Listo? Entonces es como el primer momento de la justicia distributiva de los recursos. Voy a hablar de la justicia restaurativa y después abro un poco el espacio para comentarios o preguntas. Después viene un poco la justicia restaurativa, que también es supremamente interesante, también muy complicada, pero que el voluntariado en algunos momentos, en algunas de sus dimensiones, como lo dice la palabra, es un poco obvio, restaura el bienestar de las personas que son víctimas en la sociedad. Y por lo general, esa justicia restaurativa está encaminada y direccionada a el castigo del victimario. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, cuando tú robas algo que no te pertenece, la justicia restaurativa dice, tú tienes que compensar esa acción que va en contra de la justicia, que se llama no robarás, y tienes un castigo.
En algunas sociedades, por ejemplo en la sociedad colombiana, por nuestro contexto histórico de un país que ha estado en guerra por muchísimo tiempo, hay también una justicia restaurativa de lo que se perdió durante los años de violencia en Colombia. Entonces se restauran las tierras, se restauran los derechos y se restauran las condiciones dados los actos de violencia que tuvimos pues, por nuestro contexto y nuestra historia pues, política y social. Y se busca, por supuesto, es reparar de forma o material o forma simbólica lo que se causó, el daño que se causó durante cierto conflicto. Entonces, cuando por ejemplo, voy a usar un ejemplo de pronto muy coloquial, y es, si tú vas caminando por las calles de la ciudad donde tú vives, de las capitales o las ciudades o las regiones donde tú vives, y te roban el celular, que hoy, pues hace mucho tiempo sigue siendo en los crímenes como más, que nos pasa casi a todos a veces, es posible que eventualmente la policía encuentre al ladrón que se robó el celular. Y es posible que haya un sistema judicial que lo condene, y voy a hablar aquí ya de una condena que no tengo ni idea si es cierta o no, 3 meses de cárcel. En ese momento la sociedad está castigando al victimario, pero es muy difícil que seguramente la policía te devuelva el celular a ti, porque ya ese celular creo que se pierde en el mercado negro, se pierde en la reventa. Entonces no hay una justicia restaurativa de lo que tú perdiste, pero hay una justicia un poco simbólica de lo que tú has hecho y de la persona que, por supuesto, ha estado frente a ese crimen. ¿Listo? Entonces, esa justicia restaurativa se enfoca literalmente en víctima y victimario, y es en la búsqueda de restaurar la justicia, pero no necesariamente se hace de forma material. A veces se hace de forma simplemente simbólica, y esa forma simbólica no te retribuye a ti directamente, ¿listo? Sino que se reconoce que hubo un daño y se hace por supuesto de esa manera. Por supuesto, uno de los ejemplos más cercanos a la experiencia que tengo yo y de lo que hablamos en el contexto colombiano es, por supuesto, cuando hablamos de programas de reconciliación de las víctimas. ¿Por qué? Porque son programas donde se reconoce la injusticia, donde se reconoce quién es el responsable de la causa de esa injusticia. A veces es, por ejemplo, el Estado, a veces es un grupo específico, y por supuesto se restituyen ciertos derechos y se restituyen ciertas condiciones que fueron tomadas por forma violenta frente a esas poblaciones. De esto históricamente, pues, en nuestros países que fueron, por supuesto, pues vienen de una parte colonial. En muchos lugares, por ejemplo, se restituyen las tierras de aquellos que perdieron sus tierras por diferentes conflictos sociales y armados, y ahí hay un punto muy interesante de la justicia restaurativa. Una vez más lo digo, no es que simplemente hablemos de justicia social como tal, como algo que puede motivar la acción del voluntariado, pero las acciones en las diferentes dimensiones del voluntariado se adhieren a estas formas de justicia, y se adhieren porque, volvemos al mismo punto original, el voluntariado contribuye de una u otra manera al concepto del bien común, al concepto de las normas, de esas normas que hablábamos, los principios de justicia, equidad, respeto, libertad, y a su vez el voluntariado es una forma en que se pueden fortalecer las reglas y los principios por los que vivimos los ciudadanos. Entonces, cuando hablamos, en el contexto ya de lo que ustedes van a ver más adelante, cuando hablamos literalmente de trabajar y cómo trabajar con una población específica de nuestras sociedades de una forma intergeneracional, pues estamos hablando de unos conceptos también de justicia, no necesariamente justicia restaurativa, distributiva, pero formas en que las acciones que hacemos contribuyen a un bien común y a un bien colectivo de acuerdo a ciertos principios y a ciertas normas. Entonces ese es como el segundo tipo de justicia. No sé si hasta aquí, voy a hacer una pausa muy cortica, si hay preguntas o hay comentarios acerca de un poco las ideas que les he comentado hasta este momento del concepto de justicia restaurativa y el concepto de justicia
distributiva. Mira, aquí hay unos comentarios que no he visto, pero creo que no puedo agrandar. Rafael nos dice, hay una película, algo del restaura algo del castigo. Claro, esa pregunta es fantástica, Rafael, porque ahí ya lo que se pregunta es qué tan efectivo es el sistema judicial, en el sentido en que pueda de una u otra manera pues restaurar literalmente y de forma justa las acciones que se hablan. También dice, muchas veces el victimario, no sé por qué no puedo ver, ya sé por qué, perdónenme un segundo, ya puedo ver aquí. Bueno, aquí hay un comentario como grande, muchas veces el victimario es un eslabón en una cadena de injusticias. Otro ejemplo es el bullying, es mucho más rentable trabajar con los victimarios y con las víctimas para mejorar la convivencia. Exactamente, y para llevar esta lógica al tema de la violencia de género, hay un trabajo pendiente con los maltratadores en Chile, hay un caso de un tipo estuvo preso por violencia de género, exactamente. Claro, estas formas en que los estados empiezan un poco a reconocer estas injusticias que ya son a veces injusticias sistemáticas, ¿no? Cuando ya la cultura, el Estado no rechaza de forma sistemática esas formas de justicia, empiezan como a normalizarse y eso ya pues crea unos problemas mucho más complicados frente a lo que hacemos. Pero el voluntariado, la acción voluntaria, un poco para poner en contexto, y Alejandro, gracias por tus comentarios, yo creo que sí es importante recalcar que el voluntariado no quiero decir que se alimenta directamente, pero se basa y se sostiene en algunos momentos frente a estas formas de redistribuir y en otras formas también de contribuir a los efectos de ciertas injusticias que ocurren en nuestro contexto, ¿verdad? Entonces ahí es importante tener eso en cuenta. Muy interesante pensar esta última conferencia en clave de la gestión de proyectos 1 y 2, donde además de todas las herramientas que se consolidan ahí, además de todas las experiencias que se sistematizan, además de todos los diferentes momentos, también pienso que es importante una gestión de proyectos de voluntariado, tener muy en cuenta cuáles son esos valores que están alimentando y están fomentando y están literalmente motivando el proyecto del voluntariado. Asimismo, cuando ya nos preguntamos en la perspectiva de género que hablábamos hace unas semanas, por supuesto hay una deuda desde el punto de vista de la equidad entre géneros y de la inclusión de diferentes subjetividades, que por supuesto, y creo que aquí la palabra clave para mí es el bien común, es el bien colectivo, ¿no? Y ese bien colectivo, por supuesto, presupone que no hay unas exclusiones en ese sentido de lo que significa el bien común. La otra es la justicia, y ya con esto termino para darle el espacio a Andrea, quien nos va a hablar de justicia social, sería la justicia retributiva. Y esa justicia retributiva es un poco más del diario vivir, del diario, de lo cotidiano y de lo que sucede entre los seres humanos a nivel de relaciones como interpersonales y de grupos pequeños, ¿verdad? Porque esa justicia retributiva, por supuesto, establece que cada persona debe ser tratada de la misma forma en que se trata a otros. Otra idea hay una reciprocidad muy interesante en cuestiones del trato, en el que la norma del trato con los otros siempre está, por supuesto, pensada de una forma un poco universal, ¿verdad? Lo que se espera en esta justicia, que es también interesante, es que, por supuesto, el efecto retroactivo, recíproco de esa forma justa sea un modelo de comportamiento para otros. Entonces, cuando tú tratas a la gente con respeto, tú esperas que a ti te traten con respeto. Las tratas con compasión, con solidaridad, con calidez,
tú esperas también que a ti te traten de la misma manera. Y cuando eso no sucede, pues hay una injusticia de esa retribución y esa reciprocidad que, por supuesto, tiene que ver mucho con los deberes y con los derechos que tenemos como seres humanos. Esta justicia retributiva es muy simple, pero es supremamente esencial cuando hablamos del comportamiento y los valores en los colectivos, y cuando hay unas sensibilidades afectivas, unas sensibilidades desde los sentimientos que nos llevan a hacer un trabajo con nosotros. Siempre hay una forma en que nosotros como líderes o facilitadores de unos proyectos siempre estamos modelando formas de justicia y de trato con los demás. Yo diría que esta justicia retributiva, pues además de ser, por supuesto, una forma también universal de lograr ciertos acuerdos entre colectividades, por supuesto, porque detrás de esto están los derechos humanos. Hay una forma en que esa práctica de la justicia retributiva, por supuesto, balancea y nos está dando ciertos criterios para la interacción entre individuos. Detrás de todas estas tres formas de justicia, yo diría que hay un componente muy interesante, y es el componente no solamente de la injusticia, pero el componente de la impunidad, y ese sería un tema también mucho más interesante. Yo estuve alguna vez en unos programas, tuve la oportunidad de no participar directamente en el programa, pero de poder ser parte de las discusiones de un programa de voluntariado judicial, de abogados que literalmente, sin ninguna retribución económica, toman ciertos casos de injusticia y ciertos casos legales y pues proveen todos sus servicios, su conocimiento y su práctica profesional en pro de que no haya impunidad frente a las injusticias que existen en los colectivos, en las ciudades, en las sociedades, ¿no? Y el concepto de este trabajo que hacían ellos era precisamente ese, ¿no? De que hay una forma en que se puede retribuir, se puede hacer una forma en que uno puede modelar ciertas acciones y ciertas prácticas en la que no todas las acciones que contribuyen al bien común deben estar mediadas, por supuesto, por unos valores de remuneración económica o unas recompensas materiales. Entonces, la justicia retributiva en el voluntariado también está presente, porque en esa justicia retributiva modelamos comportamientos y modelamos formas de ser en el mundo a través de la acción, que por supuesto, como lo sabemos, el voluntariado está por fuera de esas lógicas en las que nos movemos a veces. Entonces, estas son ya pues las 3 de 4 de los conceptos de justicia que quería yo como presentar desde una perspectiva muy general. Discúlpenme un poco las generalidades que he usado aquí, pero es una forma de contextualizar y de siempre tener en cuenta que, como lo decía al principio ya para cerrar, el voluntariado y la acción voluntaria se alimenta de este concepto de justicia, no solamente de los tipos de justicia, y cuando digo se alimenta significa que son inspiración y motivación para poder lograr esas iniciativas, esos emprendimientos, esas acciones y esos proyectos voluntarios que nos permite, no solamente en la especificidad de lo que estamos haciendo con la Alianza del Pacífico, pero sobre todo la experiencia que ustedes van a tener más adelante para poder utilizar estas herramientas, utilizar y reflexionar acerca de estas discusiones, estos diálogos, de modo que tenemos siempre en cuenta, como les decía anteriormente, el bien colectivo y el bien común. Entonces, si no hay preguntas o comentarios, vamos a mirar a ver si aquí hay de pronto algún comentario. Me gustaría dar la palabra ya a Andrea, quien va a continuar con la presentación y quien por supuesto nos permitirá también pues ahondar por el resto de la conferencia en una sola tipo de justicia, que sería por supuesto la justicia social. Muy bien. Entonces, Andrea.
Hola, buenas tardes. Tienes tu micrófono cerrado, pero muchas gracias por el contexto tan interesante, por abrir el diálogo y ya poner en contexto todo el tema de justicia social. Quisiera hacer un comentario sobre la justicia restaurativa, y es que son allí 3 niveles, y por supuesto, haciendo alusión al comentario que hacía Rafael, pues en esos 3 niveles, la víctima, el victimario, y también la tendencia, o mejor, el objetivo es, por supuesto, hacer tejido social a partir de esas dos, lograr esos diálogos y digamos que de alguna manera entrar a, pues a restaurar, básicamente, ¿no? Se restaura la víctima, el victimario y por ende el tejido social. Listo. Entonces, ahora sí, tienes tu micrófono cerrado, creo que estás diciendo algo. Sí, saludándote y agradeciéndote por el resto de la conferencia, y creo que con esto, pues como lo hablábamos al principio de la conferencia, pues ya hacemos un cierre muy interesante de todo lo que ha sido el módulo. Yo voy a despedirme de todos, regálame 2 minutos más. Una vez más agradecer, por supuesto, a todos los participantes. Espero que el módulo haya sido de grandes aprendizajes, de grandes ideas, reflexiones, y por supuesto agradecer a Lady, quien nos ha acompañado y ha estado al tanto no solamente de las discusiones, pero ha estado aquí con nosotros. Saludos para todos y todas, y pues quedamos atentos y la mejor de las suertes con las otras 2 fases. Sigan adelante con mucho entusiasmo, es un programa absolutamente maravilloso y por supuesto estamos contribuyendo de manera directa al bienestar de nuestra sociedad y nuestro colectivo. Muy buenas tardes y que estén muy bien, y entonces saludos para todos. Vale. Entonces, damos a continuación inicio a ya hacer doble clic sobre el tema de justicia social. Y ya pues como nos presentaba el profesor Esteves, todo el tema de la justicia como concepto, y la invitación, pues ya digamos que lo puntual a lo que hace referencia la justicia social. Entonces, una vez más, voy a compartir pantalla, contando con su anuencia para que esté bien hecho mi trabajo aquí de compartir pantalla. ¿Estamos viendo la presentación? Todavía no. Perfecto, muchas gracias. Vale, entonces, como siempre, arrancar por los conceptos, por las definiciones que acompañan estos temas que vamos abordando. Entonces, quisiera empezar por qué entendemos, por llegar a una unidad de criterio frente a lo que entendemos o se comprende de alguno como criterio universal frente a la justicia social. Y tiene que ver con la igualdad que tienen los sujetos, cada uno de nosotros, cada una de nosotras, para el ejercicio de los derechos. Ese acceso a oportunidades que nos permite el desarrollo pleno de nuestros derechos, que nos permite el desarrollo pleno de nuestra vida, de nuestros proyectos de vida, de esos anhelos, sueños que perseguimos, de esos mínimos para poder desarrollar nuestro ser de manera integral. Entonces, entendemos como justicia social eso, ¿cierto? Ese ejercicio, ese acceso a esas oportunidades de manera equitativa, de manera igualitaria. En esa medida, partiendo de ese concepto, tenemos que ver las implicaciones acerca de la justicia social. Entonces, ya como nos lo explicaba Hernando, la justicia social trasciende o supera el concepto de justicia legal. Ya él nos explicaba esos tipos de justicia. Entonces, lo que hace la justicia social es trascender todo eso. Va más allá de lo legal, porque es como ese punto de partida, ¿sí? Un poco para llegar a la justicia social, digamos que de carácter individual, debemos reconocer que debemos pasar por la justicia, digamos que por el bien común, ¿sí? Por la justicia, sí, digamos, comunitaria o por el bien común para poder hacer efectiva esa justicia social. Toda vez que esa justicia, es el bien comunitario, lo que nos permite es, por supuesto, reorganizar, readaptar y dar cabida a todos
para que todos tengamos las mismas posibilidades, las mismas oportunidades para acceder a lo que necesitamos según las realidades individuales, ¿sí? Entonces aquí, atendiendo a esas fracturas de pensamiento y esas fracturas narrativas, más allá de todos somos iguales, es el concepto de todos somos diferentes. Cada uno tiene unas necesidades específicas y en lo que somos iguales es en la obligación o en el derecho fundamental que tenemos de acceder a aquello que sea necesario como oportunidad para el pleno desarrollo de nuestra humanidad. Entonces, nos reconocemos como seres distintos unos de otros, con unos derechos comunes. ¿Sí? Somos iguales, somos distintos y cada uno tiene unas necesidades distintas. Las personas que están en situación de discapacidad necesitarán unas atenciones médicas específicas que les permitan su bienestar, distintas a las personas que de pronto no tengan algún tipo de limitación médica, pero que requieran otro tipo de atenciones para atendiendo pues específicamente a su realización individual. El eje de la justicia social debe ser la equidad, ¿sí? La equidad es la que nos permite efectivamente reconocernos como distintos unos de otros y lo que nos permite también comprender que cada persona puede desarrollar su máximo potencial y de esta manera cuando cada uno de los sujetos en las sociedades logran ese bienestar, se propende por un bienestar común, ¿sí? Por un bien común. En esa medida podríamos construir sociedades en paz, ¿sí? Nadie tendría por qué quitarle al otro si cuenta, esto es un comentario que hago y espero que lo maticemos, ¿sí? Porque no puedo entrar digamos que no es el espacio para que entremos a hablar sobre la tipificación del robo como un delito, pero a lo que quiero llegar es, nadie debería agredir a otro para quitarle algo que necesita para su bienestar, ¿sí? Porque todos contaríamos con esa solvencia de esas necesidades individuales según esas realidades individuales. Permítanme ahí insistir. En esta medida tenemos que pensar también que la justicia social es inalienable. Es decir, hace referencia, igual que los derechos humanos, a que no se pierda bajo ninguna circunstancia, ¿sí? Así como los derechos humanos que cada uno de nosotros tiene, ¿sí? Es que son connaturales, o sea, son en la medida en que existamos, existen los derechos. Y tenemos derecho hasta el momento de nuestra muerte. Entonces, la justicia social va muy de la mano, pegadita necesariamente al reconocimiento de los derechos humanos. Aquí quisiera ampliar un poquito ese tema para que viéramos todo el tema pues de hecho Hernando empieza su exposición con esto y es, si hablamos de justicia social es porque necesariamente identificamos que hay una carencia de esta, ¿cierto? Que hay una constante vulneración sobre la justicia social. Entonces, si la justicia social está basada en el orden y la igualdad, cobra sentido hablar de justicia social cuando esa justicia social no está. Hay un concepto de Heidegger que es el concepto de lo a la mano. Él decía que muchas veces pasamos por al frente del, ¿cómo se llama? El interruptor de la luz, y entonces uno ya sabe que si necesita prender el bombillo, sencillamente toca eso y se prende la luz, ¿cierto? Y cuando necesita apagarla, pasa por ahí y la apaga. Pero algún día pasamos y hacemos ese mismo ejercicio y la luz no prende, ¿sí? Cuando no prende la luz, nos damos cuenta que eso que está constantemente
¿sí? Que es algo mecánico y que siempre está allí para proveernos de luz, solamente nos damos cuenta que no está cuando no sirve, cuando no funciona. Entonces, la justicia social es como ese concepto, ¿sí? Que tiene Heidegger de lo a la mano, que es evidente en tanto no funciona. Dado que carecen nuestras sociedades de justicia social, es pertinente y es necesario hablar de justicia social. En esa medida hay un reconocimiento de que todos los ciudadanos y ciudadanas no están teniendo acceso o no les están siendo garantizados sus derechos. En esa medida hay que crear, los gobiernos tienen la obligación y los seres humanos, los ciudadanos, tenemos la necesidad de que se creen mecanismos efectivos que garanticen el acceso y las oportunidades al ejercicio de los derechos, ¿cierto? Entonces, solo ante esa carencia se hace pertinente hablar de justicia social y por eso hablamos. Una vez más, insisto en que si digamos que las sociedades funcionarían de manera regular, próspera y en paz, si todos tuviéramos esa garantizada la equidad y el acceso a esas oportunidades. En esa medida serían sociedades que se rigen por valores, por normas y que tienden al bien común, que no es solamente creer que o que en el papel esté, sino que en nuestros países, todos los que estamos aquí, sufrimos de esas carencias y reconocemos que, lo hemos hablado en otros escenarios, en otros espacios, que el voluntariado tiende en nuestros países a dar respuesta a eso, al acceso a esas oportunidades que los gobiernos normalmente no están, ¿sí? Entonces, la justicia social implica necesariamente que se retome digamos, que se hagan evidentes esas desigualdades para ver cuáles son esos ajustes que deben hacer, y por eso la insistencia en los espacios anteriores en que nuestro voluntariado debe entrar, sí, efectivamente, a suplir la necesidad de alimento en los espacios o en los lugares a los que vamos a nuestro voluntariado, eventualmente si es algo de alimentos, como citaba Hernando el ejemplo del Banco de Alimentos, pero también tenemos que hacer un ejercicio, una mirada crítica a ese servicio que estamos prestando como voluntarios y ver cómo de una manera acertada logramos que los gobiernos accionen los mecanismos que tengan que accionar para que sean ellos los primeros respondientes ante las necesidades que tienen cada uno de los ciudadanos y las ciudadanas. ¿Cómo entramos nosotros? De una manera a acompañar y entregar, pero sin que se convierta en el reemplazo de esa acción que le corresponde directamente al gobierno. Entonces, importante saber que universalmente es conocido, hablábamos hace un día de todo el tema de solidaridad internacional, y así como hay unos discursos acerca de la solidaridad internacional, hay un reconocimiento de la justicia social, de la carencia de la justicia social. Entonces las Naciones Unidas declaran el 20 de febrero el Día de la Justicia Social, con el objetivo, porque se declara el 20 de febrero, porque se conmemora ese día, porque no es una celebración, creo que no es una conmemoración de la justicia social, y el objetivo de eso es efectivamente custodiar el valor de la justicia social, ¿sí? Poner sobre la mesa, desvelar esa necesidad, hacer evidente que nuestras sociedades no están siendo justas y equitativas y que por ende cada uno de sus ciudadanos y ciudadanas no están teniendo derecho a las oportunidades que requieren para poder efectivamente desarrollarse plenamente. En esa medida, pues es un llamado que hacen las Naciones Unidas a que puedan reorganizar, readaptar y dar cabida a todos en el marco del ejercicio de esos derechos. Bueno.
hablábamos hace un ratico que así como los derechos humanos, la justicia social es inalienable, ¿sí? Sin embargo, hay ocasiones, que eran los ejemplos que daba Bernardo ahora, en donde la justicia o algunos de los derechos son restringidos, usemos esa palabra, algunos de ellos son restringidos temporalmente, como la libertad, por ejemplo. Podemos hablar en el caso de la justicia punitiva, en donde la justicia punitiva, cuando considera que alguien comete un delito y que puede ser una persona que represente daño para la sociedad, entonces le da un tiempo de prisión, ¿cierto? Entonces hay una instancia, una institución que protege el bien común haciendo dándole una restricción de libertad a la persona que hace el daño a los terceros, que representa daño a los terceros. También está el ejemplo, pues, en el marco de la pandemia, cuando tuvimos que quedarnos todos guardaditos en la casa para protección nuestra. Entonces, ese tipo de restricciones a veces ocurren, pero siempre, o digamos mejor, únicamente se deben dar en el caso en el que salvaguardan nuestro bienestar, ¿sí? O el bien común, ¿sí? Nadie puede entrar a restringir de manera arbitraria y sin ninguna razón de peso, ¿sí? Las razones de peso son cuidar el bien común o el bien individual, ¿sí? Entonces, siempre debe haber como una razón suficiente de fondo y no cualquiera tiene derecho a tomar decisiones sobre el bien común. Me hace acordar en este momento de un ensayo de Jean-Paul Sartre sobre el existencialismo es un humanismo, en donde nos recuerda que para que haya libertad individual debemos atender y debemos responder al bien común. En la medida en que yo cuido de los otros, en la medida en que los otros están bien, ¿sí? Y mi presencia genera bienestar, en la medida en que yo soy responsable de mis acciones, los otros gozan de bienestar. Los otros están bien, ¿sí? Entonces, es un ejercicio corresponsable, es una interacción con el otro, es el reconocimiento del otro en estos escenarios. Y una vez más, lo que hemos insistido mucho estos días, la capacidad de leer el impacto de mis acciones sobre un contexto social específico. En esta medida, pues hablamos de los derechos humanos, ¿cierto? Porque la justicia social efectivamente vela por el cumplimiento de esos derechos humanos. ¿Qué son los derechos humanos? Los derechos humanos pertenecen a todos los ciudadanos desde el momento de su nacimiento y se fundamentan en la igualdad y la dignidad humana. Todo lo que genere igualdad, pero ojo, otra vez con eso, esa igualdad entendida como la capacidad de reconocernos diferentes con unas necesidades específicas, pero con igualdad en acceso a oportunidades y a la solvencia de las necesidades que me permitan efectivamente el pleno desarrollo de mis derechos y que me dignifiquen, ¿sí? Los derechos humanos atienden al desarrollo integral de las personas y funcionan en conjunto, ¿sí? No es que del derecho 1 al 3 permita el pleno desarrollo de mi bienestar, son todos en conjunto. Yo tengo derecho a la alimentación y a la vivienda, no tengo derecho a la alimentación o a la vivienda, son interrelacionados, ¿sí? Toda vez que atienden a todas las dimensiones del ser humano, ¿sí? Atienden a las diferentes esferas. Yo tengo derecho a la alimentación, a la vivienda y a la participación, ¿sí? No es que los derechos humanos no son una lista de mercado, entonces uno escoge cuáles sí, cuáles no, o los estados escogen cuáles prevalecen y cuáles no, ¿cierto? Son un conjunto y hay que velar de manera integral por el cumplimiento de todos, completamente de todos, ¿sí?
Los derechos de los niños y las niñas, reconocidos como poblaciones especiales, de especial protección por el Estado, por los estados, son derechos humanos, pertenecen a los derechos humanos. Solo que hay unas necesidades específicas de esas edades, donde no hay mayoría de edad, donde algunos adultos son los primeros respondientes por los derechos de esos niños y niñas, ¿vale? Pero igual en el caso de los derechos de los niños y las niñas, se entiende que deben funcionar de manera armónica esa categoría, esos 44 derechos en cumplir todos completamente, se debe velar por la garantía de todos y no de manera aislada o categorizada o con predilección del uno por encima del otro. No sé si hasta aquí tengamos alguna pregunta, comentario. Venga, miramos el chat, a ver si hay comentarios por aquí. Ustedes saben que pueden interrumpir tranquilamente para hacer sus comentarios, entonces estoy atenta también a eso. ¿Hasta ahí vamos claritos? ¿Profe, nos puede repetir sobre el ensayo que nos comentaba? Sobre el existencialismo, se llama El existencialismo, es un humanismo, de Jean-Paul Sartre. Ya ahorita se los escribo en el chat para que lo busquen y ojalá lo puedan leer, es bien interesante. Muchas gracias. Sí, Yasmín. Vale. Aquí también es clave hacer una comprensión y es que cada derecho conlleva una responsabilidad, ¿sí? No quiere decir que si yo no cumplo con la responsabilidad no tengo derecho, pero sí es una consecuencia, es decir, en la medida en que yo comprendo que los derechos universales pasan por el bien común, yo soy corresponsable de que mi derecho me sea respetado. Voy a poner un ejemplo, y es la alimentación. Si yo tengo derecho a que me entreguen el alimento, pero tengo la responsabilidad de cocinarlo, prepararlo, no sé, y de consumirlo, ¿sí? Digamos que el gobierno me entrega el alimento, pero pues yo tengo que prepararlo y hacer uso de él de manera responsable. En esa medida se me garantiza un derecho, pero yo tengo una responsabilidad como consecuencia de eso. Si yo recibo el alimento, pero lo desecho, lo dejo dañar, no lo consumo y sigo en desnutrición crónica, poniendo un ejemplo extremo, pues digamos que eso va en detrimento del bien común, ¿sí? Y aquí quisiera poner un ejemplo muy importante y es, en la medida en que los gobiernos trabajaran más en la prevención que en la intervención, la salud pública y el bienestar de nuestras sociedades no pasarían por tantas necesidades. Con esto quiero citar un ejemplo y es, por ejemplo, en Colombia o en los otros países donde hay un ejercicio de violencia tan fuerte, donde se viven masacres, donde los niños y niñas han sido expuestos a estos escenarios de violencia tan fuertes, la salud mental de estos niños y niñas impacta pues la salud mental de un país, pero además impacta el Producto Interno Bruto. Es decir, que en la medida en que el país tenga que hacer una inversión más alta en el cuidado de su ciudadanía, el cuidado posterior, ¿sí? Eso le cuesta más dinero al Estado que el ejercicio de la prevención. En la medida en que yo cuido a los niños y a las niñas, por ejemplo, de la obesidad, ¿sí? Entregando alimentación saludable, haciendo las restricciones, estableciendo políticas de alimentación apropiada, garantizando mecanismos de movilización social alrededor de la alimentación saludable y adecuada, según cada momento de vida. Entonces, el Producto Interno Bruto del país no se afectaría y contaría con una sociedad, con un país en un estado de bienestar, ¿sí? Que no está afectado, que no está siendo, bueno, que está siendo cuidado, ¿sí?
Entonces, espero que nos quede muy claro eso. En la medida en que yo trabajo más en prevención, los costos económicos, sociales, de avance en el desarrollo, también se bajan, ¿sí? Toda vez que lo más importante es que en la medida en que yo estoy saludable voy a tener una atención a unos ciudadanos saludables. No sé en los otros países, pero entiendo que sí. También se ha iniciado un ejercicio de política pública de primera infancia, hay una atención especializada y se han destinado muchos recursos para el trabajo en la primera infancia, ¿sí? Y esto tiene una razón de ser que no es solamente el reconocimiento del lugar del niño y la niña en nuestras sociedades, más allá de reconocer, porque todo esto es muy nuevo, ¿cierto? Aquí en Colombia sancionamos hace poquito, por ejemplo, toda esa normatividad y ese reconocimiento del niño y de la niña en nuestros países con un lugar específico en las sociedades, ha sido una inversión que le ha costado a los países y a los productos internos brutos de los países mucho dinero. Entonces, con estas políticas de primera infancia, lo que pretenden, lo que buscan es reducir costos a largo plazo, porque se dieron cuenta que en la medida en que se cuidan los niños entre los 0 y los 5 años, de los 0 a los 5 años queda grabado el disco duro de los seres humanos, ¿sí? De ahí para allá hay que pagar psicólogo, pero de los 0 a los 5 años es el momento de vida más importante, los otros también lo son y los otros también necesitan acompañamiento y todo esto, pero en la medida en que un niño de 0 a 5 años esté bien alimentado, su círculo familiar esté cuidado, esté en entornos protectores adecuados, cumpla con esas condiciones de desarrollo pleno según las necesidades de su momento de vida, es decir, sus derechos de niño o niña como ser humano estén cuidados y protegidos, la sociedad va a contar con un ciudadano en buenas condiciones de salud, con un ciudadano que tiene ¿cómo se llaman estos? Como unos, que se ha estimulado el desarrollo de sus habilidades cognitivas, de habla, de matemáticas, de buenas relaciones sociales, ¿cierto? Entonces es un ciudadano que favorece el desarrollo de una buena sociedad, ¿sí? Entonces, estas inversiones en estos grupos etarios no son porque sí, ¿sí? No emergen del reconocimiento que en donde mayor inversión social hacen nuestros países es en la salud pública. Entonces es mejor prevenir que curar, ¿sí? Económicamente hablando. Y pues bueno, para las condiciones de vida de cada uno es mejor prevenir que tener que intervenir y hacer una curación. Esto cuesta, una persona con hábitos de vida saludable no le va a costar tanto dinero al Estado y va a permitir que nuestras sociedades sean sociedades que gocen de equidad, que gocen de bienestar, en donde los ciudadanos nos podamos encontrar en unos principios, pues, efectivamente de bien común, ¿sí? Entonces, están esas responsabilidades establecidas allí, como que también son necesarias a ese derecho, porque promueven efectivamente el respeto por los demás y sobre todo por el derecho de los demás. Si yo desperdicio un bono, un subsidio que me da aquí el gobierno, probablemente me lo entregan a mí que no lo necesito tanto como la persona que lo necesita aquí, ¿sí? Entonces yo debo decir, mire, no, realmente yo ya no necesito este bono de alimentación, probablemente otro ciudadano lo necesite más. Entonces, también somos juiciosos y respetuosos no irrespetuosos, sino irrespetuosos, respetamos a los otros y damos paso y aprovechamos esa conciencia individual que es a la que creo que nosotros en nuestro ejercicio de voluntarios debemos estar haciendo ese llamado constantemente para que la gente aproveche, le pida al Estado que le entregue lo que le debe entregar, pero también sea responsable con eso que recibe, ¿sí? Y cómo logra enmarcarse en un lugar donde hay unos otros en unas condiciones distintas que probablemente tengan unas necesidades
más álgidas que nosotros, ¿sí? Entonces, el llamado es, por supuesto, a velar para que todos los habitantes del planeta puedan tener acceso a la justicia, puedan desarrollarse de manera equitativa. Otra característica de los derechos humanos y que cuida la justicia social es que esos derechos humanos son universales, es decir, que son aplicables en cualquier lugar del planeta, ¿sí? Todos los seres humanos que habitan en el planeta tienen, sus derechos se deben respetar, ¿sí? Si habla francés, inglés, mandarín, lo que hable, en el lugar en el que esté, Asia, África, Oceanía, donde esté, debe ser respetados, ¿sí? No se pueden vulnerar por ningún motivo, ¿sí? Y es un acuerdo de todos los habitantes del planeta. En esa medida, no puede haber ninguna restricción ni ninguna discriminación por raza, por sexo, por lo que sea, ¿sí? No puede haber nada que restrinja ese cuidado de esos derechos humanos, el ejercicio de ellos y pues propiciar que se den. Entonces, esa va a ser como un poco la labor que gesta la justicia social. Hay algunos ejemplos, hay algunos campos de la justicia social, como la justicia laboral, la justicia sanitaria, social sanitaria, o la justicia social económica. Y hay unos casos en donde es más evidente la desigualdad, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el acceso a la educación. Tenemos entendido que todos los niños, niñas, adultos y todas las personas que estemos interesados en acceder a la educación, deberíamos tener las mismas oportunidades, deberíamos contar con los mismos, con las mismas posibilidades de acceder según las condiciones específicas, ¿sí? Según mis habilidades, por ejemplo, si yo soy humanista, tengo derecho a ir a una universidad que me reciban en una facultad de ciencias humanas y no que yo me vea obligada a que me digan, mire, aquí solamente hay cupo para gente que quiera estudiar matemáticas. Yo digo, no, yo soy humanista, ¿sí? Yo quiero seguir estudiando humanidades. No tiene por qué alguien imponerme por unas condiciones ajenas a mi voluntad que yo haga lo que otros quieren, ¿sí? El acceso a educación gratuita y de calidad, por ejemplo. Ya con que sea de calidad nos damos por bien servidos, pero todos deben tener acceso a las mismas condiciones. No porque la educación sea gratuita, por ejemplo, en los colegios públicos o que son estatales, tiene que ser de menor calidad que la que es paga en una institución privada, sino que todos deben tener, se debe garantizar una educación de calidad. El tema que hablábamos hace unos días frente a la igualdad de género. No porque yo sea hombre o mujer, tengo que asumir ningún tipo de rol, ¿sí? Hay una crianza de unos hijos que corresponde al papá y a la mamá de la misma manera, que económicamente el papá y la mamá deben subsidiar de la misma manera. Las parejas hacen unos acuerdos, ¿cierto? Pero todo es acordado, charladito, sin obligaciones, sin sometimientos de ningún tipo, y no puede haber desigualdad, y pues ya sabemos, y creo que lo vieron en otro espacio, según lo que narraba Hernando, frente al tema de género, ¿sí? Porque a las mujeres que ejercen el mismo cargo que algunos hombres les pagan menos, ¿sí? O tienen derecho o tienen menos derechos o menos oportunidades para algunos cargos que los hombres, ¿sí? Entonces, ¿cómo ir abriendo esa mirada, ir rompiendo esa mirada, pues que tal vez nos han enseñado y que nos han establecido como esto lo hacen los niños, esto lo hacen las niñas, azul para niños, rosado para niñas, como todas estas tendencias que culturalmente se han construido y que nos han encasillado en una mirada, digamos que sectaria, ¿no? Que como que divide, ¿sí? Que obliga a, porque usted es, ¿sí? Que cataloga, que no permite que haya unos acuerdos conjuntos y que cada uno pueda responder a esas necesidades individuales. El tema de trata y abuso, ¿sí? Algunos hay sometimiento, entonces todo el tema de trata de personas y de abuso frente al tema de su
cuerpo, frente al tema de explotación de todo tipo, de la capacidad de trabajo, de saber, del cuerpo de las personas. Todo el tema del racismo y la xenofobia son como lugares o situaciones que representan claramente la desigualdad, ¿sí? Si usted es de tal color o de tal raza, no puede o no tiene acceso a, y creo que históricamente lo hemos vivido en unos países más que otros, y probablemente cada uno de nosotros tenga historias fuertes alrededor de eso, porque digamos que la desigualdad en la educación, en género, en trata y abuso, en racismo y xenofobia, son actuales, ¿sí? Todavía vivimos eso en nuestros países, todavía vivimos eso en nuestras relaciones familiares. Por ejemplo, yo tengo yo no sé si llamarlo como, bueno, aquí usamos una expresión, es esa pelea casada, como porto esa bandera, y es como esos chistes o esas anécdotas familiares también ya dejan un poco, se van limpiando y se van purificando y van siendo más conscientes de qué es chistoso y qué no es chistoso, ¿sí? Porque hablar mal de una persona con unas características físicas se vuelve un acontecimiento gracioso, ¿sí? Porque hablar de una persona con ciertas condiciones físicas, ser gordo, ser flaco, ser alto, ser bajito, tener alguna enfermedad, se convierte en chistoso, ¿sí? Que nos da risa de eso. Cómo empezamos a fracturar esas narrativas allí y somos conscientes de eso, ¿sí? Porque cuando alguien se cae y se golpea, la respuesta frente a eso es la risa, ¿sí? ¿Qué es lo gracioso del sufrimiento del otro? ¿Qué es lo que del sufrimiento del otro nos causa sí, que nos causa humor, ¿sí? Yo no encuentro el chiste ahí. Entonces, hacer eso en los espacios familiares a veces cuesta, ¿sí? Porque culturalmente han sido los chistes de personas de ciertas partes del país o personas que tienen ciertas características físicas o personas que hablan de determinadas formas, y eso está avalado culturalmente, está reconocido como algo gracioso, como algo chistoso, como algo, como que reírse de eso está bien visto y tenemos permiso para reírnos de los otros y ya está. Entonces también creo que ese ejercicio en el marco de la justicia social y de nosotros como voluntarios y como agentes transformadores sociales, y en la medida que queremos hacer reconstrucción de tejido social o tejido social, pues estamos llamados a poner atención en dónde se presentan esas situaciones, en dónde se repiten esas pautas que nos permiten a nosotros burlarnos de los otros o verlo diferente como algo gracioso, ¿sí? Y ver lo nuestro como algo que está bien. La atención sanitaria es otro caso de desigualdad muy vigente, y vemos personas que, por ejemplo, en la ruralidad no tienen acceso a condiciones de salud dignas, ¿sí? Que no hay cercanía, no se cuentan con los implementos para ser atendidos en las condiciones físicas que requieren, ¿sí? Entonces tienen que hacer traslados de un lado al otro. Aquí, por ejemplo, tenemos un problema, y es que si no tienen el carnet de la EPS, entonces no lo pueden atender en la clínica cercana, sino que tiene que ser en una específica, si queda al otro lado de la ciudad, y se han muerto personas porque no se hace esa atención inmediata. Que si pagas más tienes derecho a un acceso a un servicio de salud de calidad distinto al que es subsidiado por el gobierno, que muchas veces no recibe atención o no recibe los medicamentos, o es una salud que se entrega a medias, ¿no? El tema de la vivienda digna, ¿sí? Sigue siendo vigente el tema de la gente que no tiene un lugar para vivir, o quienes tienen un lugar de vivienda que no es digno y que no les permite estar seguros, respirar aire adecuado, estar tranquilos, ¿sí?
sino que hay unas condiciones alrededor suyo que le gestan angustia e incomodidad constantemente en su lugar de vivienda. Y por supuesto, el tema laboral, ¿sí? El tema de los pagos, el tema de la dificultad de acceder a trabajos dignos, con pagos justos, en horarios adecuados, donde el maltrato físico, psicológico e intelectual no exista, ¿sí? Pero eso está muy presente, ¿sí? Todavía es una forma de chantaje político, por ejemplo, entregar lugares de trabajo por votos, maltratar a la gente por un salario, ¿sí? Obligarle a hacer cosas, si no llega a la hora que es, entonces la amenazo con su bienestar y el bienestar de su familia. Entonces, constantemente, digamos que esas desigualdades se presentan, están, y digamos que no se enmarcan en unos miedos, ¿sí? Pues porque que nos amenacen en el trabajo con quien no nos van a pagar, sencillamente representa el no bienestar individual y probablemente repercuta en el no bienestar de nuestro grupo familiar, ¿cierto? Y sobre todo quienes son proveedores económicos para otros. Entonces, estas características, digamos que en el marco de la justicia social, laboral, económica, sanitaria, digamos que se enmarcan muchos problemas que son cotidianos, muchas situaciones que se viven en el cotidiano y pues que se van normalizando, ¿sí? Es como normal que no tengamos acceso a una educación de calidad, es normal que no tengamos acceso a una atención médica garantizada. Estaba pensando ahora que les hablaba de la vivienda digna, que nos reunimos hace un tiempo con el director de la Cruz Roja Internacional aquí en Colombia y nos contaba del caso de unas viviendas de interés social, unos edificios. Entonces trajeron a muchas personas que no tenían vivienda y les entregaron ese sitio para que vivieran allí. Entonces, por ejemplo, los del primer piso les cobraban dinero a los que vivían en el segundo, ¿sí? Solo por el hecho de usar las escaleras, que son un bien común, ellos usaban la extorsión, porque ese delito se llama extorsión, y amenazaban al que iba a subir al segundo piso por las escaleras que son de todos, ¿sí? Le tienen que pagar tanto dinero para poder subir todas las noches. Y si no, pues lo mato o lo robo, no sé. Entonces, situaciones como esas se presentan. Estoy seguro que ustedes tendrán otras muchas historias en donde se hace realidad en el cotidiano como todo eso. Entonces, miren que es un problema que nos atañe a todos, es algo, la justicia social no es un concepto etéreo, no es un concepto que está por fuera de nosotros, sino que más bien está en nuestro cotidiano, es algo que vivimos constantemente, es algo en lo que podemos intervenir, ¿sí? Que podemos atender de alguna manera, que con nuestras acciones voluntarias también podemos hacer una exhortación, un llamado a los líderes sociales, comunitarios, de gobierno, para que también atiendan a esas necesidades individuales, ¿sí? Ya nos acostumbramos a que hay desigualdad entre ricos y pobres y pues a veces la respuesta es así, nos tocó en la vida y pues hay gente así, y no, ese no puede ser nuestro discurso, ¿sí? Todos tenemos derecho a lo mismo, ¿sí? A las mismas oportunidades para el pleno desarrollo. Todos tenemos la obligación de ser responsables con los derechos que tenemos, ¿sí? Entonces, un poco esto es lo que queríamos transmitirles acerca de la justicia social. Quiero saber si hay alguna pregunta, algún comentario, algún ejemplo que estén viviendo o que ustedes quieran compartirnos en este momento, para poder dibujar claramente pues qué significa custodiar el valor de la justicia social, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de la justicia social, la pertinencia de hablar de justicia social, el reconocimiento de la injusticia y de la falta de equidad en nuestros países
y todo lo que desde ahí se desencadena, ¿sí? Entonces no son conceptos que no tengan nada que ver con nosotros, no son conceptos elevados y distintos a nuestro cotidiano. Sí quisiera escuchar un poco, pues, qué piensan de esto, si tienen algunos ejemplos que nos quieran compartir, entonces dejo aquí abierto el espacio. Hola. Estamos todavía sin esos silencios profundos. Hola, profe, buen día. Hola. Bueno, es que al menos en mi caso como que sí me deja pensando. Entonces por eso fue como tanto silencio, como que estaba analizando y reflexionando mucho la información. Porque sí, eso es como lo que comentas, es algo que a lo mejor esas carencias las tenemos muy normalizadas. Y sí, no, pues ni modo, así nos tocó, hay que echarle ganas y así, pero pues sí, quieras o no, es una desigualdad y es una injusticia, entonces, pero eso es lo malo, ¿no? Como lo triste, que es muy normalizado, es como, pues sí, a mí me tocó vivirlo y a ti también te va a tocar vivirlo y pues ni modo, tú trabájale más. Ah, bueno. Y en ocasiones hasta le echamos la culpa al pobre Dios, ¿no? Es como Dios lo quiso así, así es su vida, y no, ¿sí? Miren que en ese mismo ensayo de Jean-Paul Sartre que les decía, que ahí Lady amablemente nos escribió, es como nosotros somos responsables, los humanos, los ciudadanos del mundo, somos responsables de nuestras acciones y no le otorgamos la responsabilidad de la falta de todo lo que no tenemos ni a Dios, ni al azar, ni a la suerte, ¿sí? No es que usted es de mala suerte y no tiene acceso a una buena universidad, no es un acto de mala suerte, ¿sí? No es que Dios no lo bendijo, no, eso no es cierto, ¿sí? Es que es un derecho que no le ha sido dado, ¿sí? Es que vivimos en una sociedad desigual, ¿sí? Entonces miren cómo hay una mirada distinta y cómo hay una mirada crítica frente a los derechos, ¿sí? Estoy segura de que Dios no va a querer que unos sí y otros no, tampoco es un castigo, es que hay corrupción, es que a algunos les interesa que los otros no estudien, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos repensar y también relacionarnos distinto con esas realidades sociales, ¿sí? Cuando yo rompo con la idea de que es algo de mala suerte o con que no soy bendecido por Dios o porque mi suerte es negra, ¿sí? Sino que reconozco que hay corrupción, que no han sido responsables los dirigentes históricamente con los derechos fundamentales de los ciudadanos, me relaciono distinto, desde una mirada crítica, desde un acto político, ¿cierto? Hay una conciencia distinta de esas carencias pues que tienen los ciudadanos y porque hay desigualdad social y porque ahí tenemos que hablar de justicia social en el planeta, ¿cierto? Entonces son temas que hay que pensarlos, hay que relacionarnos distinto con eso. Aquí Rafael nos comparte un comentario. Dice, también las raíces del existir, la obra póstuma de Simone Weil es muy interesante en cuanto nos dice que todo derecho nace de un deber hacia un otro. Sí, es cierto. Gracias por esa intervención, Rafael. Leticia nos dice, lamentablemente existe alguna tendencia generacional donde se aumenta la conformidad entre las personas con el pasar del tiempo. Sí. Entonces yo sí creo que nosotros somos corresponsables con gestar esa mirada de lo que yo les decía, lo que hemos hablado estos días, cómo en el cotidiano fracturamos esas ideas, ¿sí? Como cuando nuestra mamá hace un chiste racista, le decimos, oye, ese comentario que acabas de hacer es ofensivo o es feo, ¿sí? Hay que ayudarle a los otros también a que hagan evidentes cuando ejercen violencia con sus comentarios, ¿sí?
para que estemos atentos a esas otras realidades que han sido tan normalizadas, ¿no? Para que ocupemos un lugar también con una mirada crítica y podamos pues convocar también a un mundo justo, ¿no? A un mundo equitativo, a un mundo donde la diferencia es importante y las oportunidades que responden a esas diferencias son imprescindibles. Bueno, eso es. Espero que haya claridad frente al tema. Por los comentarios creo que sí. No sé si hay alguna pregunta. Para ir dando cierre al espacio. No sé, Lady, si ya quieres compartir la lista de asistencia. Sí, ya está. Y no sé si usted, a mí sí ya está aquí en el chat la lista de asistencia para que por favor la diligencien. No sé si hay alguna otra pregunta, comentario. Si no, con esto ya pues agradecerles el espacio, el tiempo que compartimos y espero que nos volvamos a encontrar pronto en otros espacios, pero siempre con la unidad en el corazón de que haremos de esta sociedad una sociedad más justa y equitativa y que estaremos por ahí haciendo ruido para que todo esto se transforme y que haya bien común. Abrazos para todos y muchas gracias. Lady, muchas gracias.